Muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con lo que es la rinitis no alérgica. Recuerden que en la clase anterior hablamos todo sobre la rinitis alérgica y esta vez hemos escogido la rinitis que son más frecuentes, que se presentan en la consulta diaria, tanto del médico otorrinolaringólogo como del médico general, en las cuales tenemos la rinitis vasomotora, la rinitis intrínseca, también conocida como NARES, a la que se refiere a la rinitis no alérgica con eosinofilia, la rinitis hipertrófica, rinitis atrófica, la rinitis ocupacional y entre otras rinitis, la rinitis medicamentosa y la rinitis del anciano. Entonces vamos a empezar hablando sobre la rinitis vasomotora. Decimos que la rinitis vasomotora se le conoce también como rinitis colinérgica cuando hay un predominio de la hipersecreción nasal sobre la obstrucción nasal. Esta hiperactividad nasal no es específica, no se encuentra mediada por la inmunoglobulina E y tampoco existe la presencia de eosinofilia nasal. Sobre la etiopatogenia, se dice que esto se atribuye a un desequilibrio vegetativo, simpático-parasimpático, en donde va a predominar el sistema parasimpático, mediado por la acetilcolina y algunos otros neuropéptidos. Existe una triada sintomática, ¿sí?, que se caracteriza por la obstrucción nasal bilateral, la misma que va a empeorar con el decúbito, ¿sí?, o con la ingesta de alguna comida copiosa o bebidas alcohólicas, caracterizada también por una rinorrea fluida, ¿sí?, y por la presencia de estornudos. Al examen físico, a la rinoscopía, podemos valorar o ver lo que encontramos, una hipertrofia de los cornetes, y la mucosa nasal puede encontrarse muy congestiva, de color rojo vinoso. Existen algunos estímulos inespecíficos como estímulos físicos, emocionales, olores intensos, el humo, cambios bruscos de temperatura, la humedad o el estrés que pueden incrementar esta sintomatología. Aquí no es necesario hacer ningún test diagnóstico, ¿no es cierto?, de los que habíamos hablado en rinitis alérgica, ningún prick test, y tampoco aquí no se va a encontrar eosinofilia en el examen sanguíneo. Con respecto al tratamiento en sí, se basa en dos tipos de tratamiento. Los primeros son los corticoides tópicos nasales, como la fluticasona, la mometasona, que se recomienda cuando existe o predomina la obstrucción nasal. Se recomienda una aplicación cada 12 horas, ¿sí?, en la mañana y en la noche. Siempre es recomendable, como les he dicho en clases anteriores, que en todas las rinitis, antes de colocar el corticoide intranasal, hacer unos lavados nasales para que el efecto sea aplicado de una mejor manera. Y cuando predomine la hipersecreción en estos pacientes, se puede ayudar con el bromuro dipatropio tópico, que también viene en spray, que está indicado que puede ser por las noches para que mejore esta hipersecreción. Esto con respecto a la rinitis vasomotora. Continuamos con la rinitis intrínseca, conocida como NARES, que la quiere decir que es una rinitis no alérgica que contiene o con síndrome de eosinofilia. Entonces, se dice que esta rinitis es una rinitis crónica, hiperreactiva, no infecciosa, no mediada por la inmunoglobulina E, pero sí con la presencia de eosinofilia nasal, a diferencia de la rinitis alérgica y a diferencia de la vasomotora. En sí, su etiología es desconocida, pero se dice que se puede asociar, ¿no es cierto?, con los primeros estadios de poliposis nasal, o también se asocia con la hipersensibilidad a la aspirina. En algunos pacientes también se dice que está asociada con pacientes con asma. Con respecto a la sintomatología, aquí el paciente va a presentar obstrucción nasal, la rinorrea va a ser mucoide, puede presentar estornudos permanentes,
con exacerbaciones episódicas, predominio de la obstrucción nasal y es muy común en algunos pacientes que se presente hiposmia. Si hacemos una biometría, vamos a ver que existe una tasa elevada de eosinófilos. Se dice que hay aproximadamente un 20% del total de los leucocitos. Sobre el tratamiento, aquí se recomienda iniciar con corticoide sistémico y con tratamiento de choque y luego con dosis decrecientes. De elección puede ser la prednisona, a dosis de 1 miligramo por kilo de peso, y luego se va haciendo dosis decrecientes y se va a mantener, que es muy importante, con los corticoides tópicos como tratamiento de mantenimiento. ¿Sí? Esto con lo que es la rinitis intrínseca. Con respecto a con la rinitis hipertrófica, se dice que esta rinitis está caracterizada porque existe un aumento del volumen permanente de los cornetes inferiores, como podemos ver en la tomografía, que esta se encuentra con una hipertrofia a expensas de la mucosa y del tejido cavernoso, que se hace irreversible por la fibrosis de la submucosa, y en ocasiones puede ser esta localizada o puede ser difusa, es decir, que puede presentarse solamente en la parte anterior de los cornetes o en todo el cornete. Sobre la etiopatogenia, se dice que esta puede estar presente o puede ser estar en conjunto, ¿no es cierto?, con una rinitis hiperactiva, una rinitis alérgica o no alérgica. Es decir, este puede ser un complemento. Puede o no puede presentarse una rinitis, por ejemplo, la rinitis alérgica, puede existir una hipertrofia de cornetes. En una rinitis vasomotora también puede darse una hipertrofia de cornetes, pero recuerden que las características en la rinoscopía van a ser diferentes. Con respecto al tratamiento, siempre este tipo de pacientes que tienen una rinitis hipertrófica se recomienda primero iniciar con tratamiento farmacológico, donde podemos recomendar corticoides sistémicos, ¿sí? En tandas cortas, y luego mantener con corticoides tópicos nasales. Si el paciente vemos que no evoluciona con el mantenimiento de los corticoides tópicos por 1 o 2 meses de una adecuada manera, que persiste la hipertrofia turbinal, se debe realizar una resección parcial de los cornetes inferiores, a lo que denominamos turbinoplastia. Es el tratamiento de la turbinoplastia, es el tratamiento en sí, es la cirugía de los cornetes para reducir el tamaño. Se puede utilizar diferentes técnicas como la radiofrecuencia, el Coblator 2, el láser con CO2 o el microdebridador. Cualquiera de estas técnicas son muy buenas, depende mucho de la habilidad del cirujano o qué tipo de instrumento utilice él de mejor manera. Nosotros estamos acostumbrados a realizar mucho este tipo de cirugía con lo que es el Coblator 2 y con el microdebridador cuando el paciente amerite. En el gráfico de acá abajo podemos observar en donde la idea es hacer una resección a nivel de la mucosa del cornete, ingresar hacia la parte interna, decolando entre el hueso turbinal y la mucosa, ¿sí? Una vez que se hace el decolamiento de esta mucosa, se retira la hipertrofia, que puede ser a base, ¿no es cierto?, de la fibrosis que se ha formado de la mucosa turbinal, y también, en caso de que sea necesario, la resección ósea. Y luego se vuelve a formar un neocornete, disminuyendo completamente el tamaño del mismo. Esto con respecto a la rinitis hipertrófica. Ahora, una de las rinitis especiales, ¿sí?, y más que son de un tratamiento mucho más complicado, es la llamada rinitis atrófica. Esta es una enfermedad crónica de la mucosa nasal, en sí de una etiología desconocida, y se caracteriza por presentar atrofia de la mucosa nasal y del hueso subyacente de los cornetes, lo que va a provocar una dilatación anormal de las cavidades nasales. Como podemos observar en el gráfico, cómo existe gran cantidad de costras, ¿sí?, de una resequedad nasal,
como existe una destrucción ósea a nivel turbinal del cornete medio, ¿sí? Que esto va a provocar una cavidad anormal de las cavidades nasales. El paciente va a presentar gran congestión nasal, ¿sí? Paradójica. Existe bastantes secreciones viscosas con costras secas, lo que va a producir una fetidez en el paciente, a lo que se conoce como ocena. El paciente en ocasiones puede presentar epistaxis por el desprendimiento de estas costras que lesionan a la mucosa nasal, ¿sí? Puede provocar sangrados. Este paciente puede presentar hiposmias o anosmias y cuando es más complicado, hasta cacosmia, el paciente siente un mal olor, halitosis, cefalea y puede llegar hasta la depresión porque el paciente siente que él se apercibe mal, como el paciente suele decir, siento que mi cuerpo se está pudriendo porque presenta esta fetidez característica en estos pacientes. Existen factores etiológicos tanto asociados a una rinitis atrófica primaria y asociados a una rinitis atrófica secundaria. Hablamos de que más o menos un 15 a un 30% existe un factor genético, es decir, antecedentes familiares, ¿ya? Que presentan este tipo de problemas. Sobre un factor etiológico infeccioso, hablamos de la Klebsiella Osaneae, que es una de las frecuentes, el Staphylococcus aureus, ¿sí? Y son uno de los que se encuentran con más, en mayor proporción en este tipo de infecciones. También pueden estar alterados o presentados por una alteración en la neumatización del seno maxilar, por un déficit del hierro o de vitamina A, por una vasoconstricción excesiva, por un déficit de estrógenos y en algunos casos problemas inmunológicos como alergias tipo 1 o inmunidad celular y humoral alterada. Con respecto a los factores etiológicos asociados a una rinitis atópica secundaria, uno de los principales que se produce es secundario a una turbinoplastia, cuando se ha aplicado mala técnica quirúrgica, cuando se ha habido o se ha provocado una quemadura, una lesión de los cornetes, especialmente los cornetes inferiores, pueden provocar este tipo de lesiones. También puede provocarse a rinosinusitis agudas recurrentes o a rinosinusitis crónicas, o en algunos pacientes que han presentado trastornos granulomatosos como tuberculosis, sífilis, o en algunos pacientes que presenten el VIH. Sobre el tratamiento, se recomienda dar antibióticos sistémicos. El tratamiento aquí del antibiótico de elección es la ciprofloxacina de 500 a 750 miligramos 2 veces por día y se recomienda por lo menos mantener el tratamiento de 8 a 12 semanas. Ahora es muy importante realizar los lavados nasales diarios con soluciones salinas isotónicas. Sí, puede ser el Marimer que nos puede ayudar para eliminar las costras y limpiar la secreción fétida. Esto creo que es muy importante en los pacientes porque si ellos no se hacen su limpieza va a ser difícil que mejoren a pesar de los antibióticos porque puede haber recidivas. Y es muy importante mantener con medidas humectantes, como puede ser el almohadar nasal en ungüento 2 veces al día a nivel del vestíbulo nasal, ¿sí? Y después esto puede hacer por unos 15 días, se puede colocar por unos 15 días y luego se puede mantener húmedas con también ungüentos a base de aloe vera, como el aloe, ¿sí? Que les puede mejorar. Con respecto a la rinitis ocupacional, dice que la rinitis ocupacional es una rinitis profesional en sí, no alérgica, pero está relacionado con el trabajo que está realizando el paciente. Y a menudo coexiste en sí una relación con el asma ocupacional. Igual los síntomas que el paciente refiere, hay que hacer una buena historia clínica, en donde hay que consultar al paciente cuando ingresa al trabajo. Muchas veces comenta que que aumentan los estornudos, que hay secreción nasal, que se obstruye la nariz, ¿sí? Hay diferentes formas de presentación, depende el paciente a qué se encuentre expuesto,
como por ejemplo pacientes que están expuestos a perfumes o detergentes, presentan malestar nasal, congestión, problemas respiratorios o olfatorios. Pacientes que están expuestos al formol, al tabaco, a pinturas, pueden presentar una forma más irritativa o inflamación inespecífica de la mucosa nasal. Y pacientes que están expuestos a gases químicos solubles pueden presentar unas formas corrosivas por las debidas concentraciones altas a los gases químicos. Entonces, aquí va a depender de cada paciente a qué se encuentra expuesto. No existe sí un tratamiento, deberíamos ver cuál es el causante, por eso se habla de que aquí el tratamiento indispensable es la profilaxis, es decir, las medidas de protección del paciente. Yo siempre a estos pacientes igual recomiendo que antes y después de que lleguen a su casa, aparte de utilizar su protección nasal, sus mascarillas adecuadas, deben realizarse lavados nasales con suero fisiológico, que les va a mantener de que cualquiera de estos irritantes no se encuentre o no se impregne en sus fosas nasales y los síntomas disminuyan. Con respecto a la rinitis medicamentosa, algunos medicamentos pueden causar este tipo de patologías o incrementar la obstrucción nasal o la congestión nasal o la rinorrea. Pero en sí, uno de los principales son los estrógenos, ¿sí? Especialmente en pacientes que se encuentran utilizando anticonceptivos, ¿sí? En donde son los estrógenos en sí a lo que van a producir van a inhibir la acetil colinoesterasa y esto van a provocar que la vida de la acetilcolina aumente, aumentando la actividad parasimpática. Al aumentar la actividad parasimpática, va a aumentar, ¿no es cierto?, los síntomas secreto vasomotores nasal. La paciente va a tener más congestión nasal, va a tener más rinorrea, ¿sí? Especialmente en esos pacientes que se encuentren usando anticonceptivos. También en pacientes que se encuentren embarazadas pueden presentar este tipo de sintomatología. Ahora, sí es importante de que al hablar de rinitis medicamentosa, hablemos porque es muy frecuente cuando el paciente se automedica utilizando estos tipos de vasoconstrictores tópicos nasales, como es la oxilimetazolina, y que en el mercado o en las farmacias lo conseguimos como el Afrin. Muchos pacientes utilizan este tipo de, de tratamiento. ¿Por qué? Porque este va a disminuir, ¿no es cierto?, el flujo nasal cuando se coloca el paciente, va a hacer que el flujo nasal disminuya, produciendo una anemia local responsable en sí después de los efectos colaterales. Al utilizar el vasoconstrictor en el paciente va a sentir de que respira de una mejor manera, ¿ya? Pero luego de unas horas se va a producir un efecto rebote, a lo que llamamos una hiperemia reactiva, en donde el paciente va a desarrollar a lo que llamamos taquifilaxia, es decir, que el medicamento, la eficacia del medicamento, conforme va utilizando, va a ir disminuyendo progresivamente tras el uso repetido. ¿Qué quiere decir eso? De que el paciente, por ejemplo, hoy utiliza una vez al día, ¿sí? Se siente bien, hay una descongestión nasal, pero después de 4 horas siente que nuevamente necesita el medicamento. Se vuelve a utilizar, entonces el primer día utiliza 2 veces al día. El segundo o tercer día ya va a necesitar 3 veces al día, después van a necesitar 4 veces al día, y luego los pacientes van a sentir de que ya no les hace el efecto, entonces cada momento van a querer utilizar este tipo de medicamentos y es muy difícil de quitarlos para que mejoren en este caso, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante que lo tomen en cuenta este tipo de medicamentos, de que no es recomendable utilizar. Nosotros lo utilizamos en casos necesarios máximo por 2 a 3 días cuando existe una congestión nasal muy intensa. Se puede dar este tipo de oximetazolina tópica eh, o también utilizamos cuando vamos a hacer algún tipo de intervención quirúrgica porque nos ayuda con la vasoconstricción. Pero pacientes que estén utilizando diariamente hay que evitar de que ya no utilicen este tipo de medicamentos. Es recomendable decirles que los suspendan e irlos
bueno, primero diagnosticar qué tipo de rinitis tiene para poderle dar el tratamiento definitivo a este paciente, ¿no es cierto? Muchos de estos pacientes tienen pacientes que tienen una rinitis hipertrófica, entonces hay que manejar este tipo de rinitis con corticoides intranasales o en ocasiones con turbinoplastia. Pero no hay que evitar de que usen este tipo de medicamento que es muy en sí perjudicial para el paciente. Y recuerden también que la oximetazoline, si lo utilizan muy frecuentemente, puede provocar problemas con su presión arterial, perdón, subiendo o provocando hipertensiones secundarias. Y por último, la rinitis del anciano, como ustedes han de notar o los que han visto, sí hay muchos pacientes adultos mayores que se observa con frecuencia que presentan bastante rinorrea acuosa profusa, ¿sí? Es decir, que el paciente al final del día o cuando está alimentando se presenta bastante rinorrea rinorrea nasal, ya que este tipo de rinitis es un prototipo de rinitis colinérgica, ¿sí? Porque se produce un desequilibrio igual vegetativo y existe una alteración en sí de los receptores muscarínicos, produciéndose esta famosa rinitis colinérgica. Entonces, a estos pacientes, en ocasiones cuando se alimentan o cuando hay igual alimentos copiosos, ¿sí? O alimentos muy calientes pueden aumentar esta secreción o esta rinorrea. Entonces, hay que recomendarles decir, un tratamiento más que nada sintomático. Se le puede recomendar los corticoides tópicos nasales si no hay ninguna contraindicación en sus enfermedades, en, en sus enfermedades de base, ¿no es cierto? O se puede recomendar el bromuro de hipatropio en spray en pacientes que tengan bastante rinorrea nasal. Entonces, esto con respecto a la rinitis, cualquier duda que tengan, no recuerden en escribirme, no tengo ningún inconveniente. Y estamos continuando con las clases que están pendientes. Un buen día, cuídense mucho.